como ya les comentaba la señorita Michelle, soy el licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Psicología Social y bueno, diversos diplomados que me avalan sobre este tipo de temas que el día de hoy vamos a compartir, el cual pues bueno es diplomado en tanatología, diplomado en coaching y PNL y el diplomado en Psicología de Emergencias con aplicación de primeros auxilios psicológicos. Y bueno, la sesión del día de hoy pues va a estar justamente sobre el tema acompañamiento del duelo ante un suceso crítico emocional. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hablar justamente sobre estos temas importantes, como les comentaban hace un momento, para que esta sesión pueda avanzarlo de la mejor manera posible, tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados para tratar de evitar la cuestión del ruido ambiental y que, bueno, sea lo más accesible posible la parte de la información, tanto por respeto, bueno, a ustedes y a sus mismos compañeros, y que podamos llegar a comprender todos los temas de la mejor manera posible. Si requieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, pues bueno, pueden encender el micrófono, pueden hacer su pregunta o están las opciones también para poder levantar la manita y con todo gusto respondemos cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Esta parte del acompañamiento del duelo ante sucesos críticos emocionales son temas muy importantes que hoy por hoy, en este momento de la vida que estamos viviendo, toman demasiada importancia, que lamentablemente aún sigue el estigma donde no se toman tan en cuenta como se debiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, pues seguimos todavía con ese rechazo hacia comprender la cuestión emocional que se vive. Y bueno, no estamos tan lejos de la situación. Hace 2 años, pues bueno, llega una cuestión de una pandemia en un contexto mundial, COVID-19, y hace más grande, maximiza muchísimo más esta cuestión de la situación emocional dentro de los contextos de los duelos que estamos viviendo en esta situación. ¿Ok? Y entonces, por consiguiente, pues nos damos cuenta de la necesidad que tenemos para enfrentar este tipo de situaciones. Y no solamente como personal de salud, no solamente como personal de servidores públicos, sino también en un contexto social amplio y completo, donde nos damos cuenta que como individuos no tenemos las herramientas necesarias para hacer este tipo de acompañamientos, este tipo de enfrentamientos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, la mayoría de todos nosotros, al momento de vivir duelos, vivimos una situación, tenemos un duelo, sufro, lloro, me enojo 1 o 2 días, me levanto y digo, todo está perfecto, no pasó nada. Y lamentablemente la situación no es así. Lo único que hacemos es encubrir una situación, engañándonos a nosotros mismos, racionalizando las acciones y nosotros actuamos como si nada estuviera pasando. En ese momento todo pareciera estar bien, pero como lo dice la analogía, es esa pequeña bolita de nieve que se va a ir haciendo grande, 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 hasta llegar al momento en el que todo lo que tenemos emocionalmente, que hemos ido cargando, va a explotar. ¿Ok? A veces llegan sucesos insignificantes que parecieran ser muy absurdos, como de repente que me toque ver que haya un pequeño accidente, que de repente pierda yo el dinero que tanto estaba guardando, que tengo un problema con mi pareja y detona una serie de conflictos emocionales y de salud que decimos, es que lo que estoy viviendo no es tan grande como para que esté sufriendo ahora estas consecuencias, porque eso que está sufriendo en el momento no es el causante de la situación, no es el causante de ese complejo emocional y físico que estás viviendo. Simplemente fue la cerecita del pastel de una acumulación de situaciones que hemos venido guardando y que venimos cargando. Y entonces, por consiguiente, nos llevan justamente a vivir situaciones de este modo. Para que nosotros podamos llegar a comprender de la manera más adecuada este tipo de temas, pues bueno, tenemos que empezar a desmenuzarlos de manera rápida para tener una mayor complexión de este contexto. Vamos a iniciar justamente para comprender la crisis emocional. Cualquier suceso
que nosotros como individuos vayamos a vivir y que nos esté generando una situación que va a generar que podamos romper el equilibrio emocional, físico y cognitivo que tengamos como individuos, va a ser ocasionado por una crisis emocional. ¿Ok? Y aquí nos dice justamente, la crisis emocional es un estado temporal de trastorno o desorganización. Estamos hablando de que es un estado breve, en el momento en el que estamos viviendo una situación de crisis emocional, que va a generar una desorganización en nosotros como individuos, que no nos va a permitir enfrentarla, que no nos va a permitir darnos cuenta de qué y cómo reaccionar para poder afrontar esta situación. ¿Ok? La crisis emocional normalmente se presenta cuando todos los métodos que nosotros como seres humanos llevamos a cabo todos los días no son suficientes para enfrentar una situación emocional. ¿Ok? Toda esa cuestión donde yo me siento fuerte, donde yo soy valiente, donde yo enfrento las situaciones, donde yo no permito que algo me lastime, llega esta crisis emocional por el motivo que sea y rompe toda esa ideología y fortaleza construida en mí como individuo. ¿Por qué? Por ese estado temporal de desorganización que tenemos nosotros como individuos. Dentro de las crisis emocionales, vamos a tener crisis tan sencillas y crisis tan grandes que aún así en cualquiera de los dos contextos nos va a generar un conflicto. ¿Ok? Podemos tener justamente crisis de las más sencillas como es la ruptura de una relación amorosa, la separación del vínculo social o familiar, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida justamente de un empleo, experimentar un suceso vital estresante. ¿Cuáles pueden ser estos? Pues accidentes justamente automovilísticos, accidentes de tráfico, algún suceso como un terremoto, una inundación, un deslave, cualquier situación donde se vea alterada esa cuestión emocional y nos estrese, maltrato psicológico o físico, o simplemente como recibir una noticia grave sobre algún estado de salud, alguna enfermedad. Todos estos tipos de situaciones van a ser crisis emocionales. Las crisis emocionales no solamente van a ser situaciones traumáticas como violaciones, secuestros, netamente accidentes catastróficos, sino cualquier situación, como lo decía el concepto previo, en el que a mí no me permita enfrentar de manera correcta, como lo hago todos los días, esta situación, porque me siento descontrolado y desorganizado, tanto en el contexto conductual, en mi conducta, en el contexto físico, en mi salud y en mi contexto cognitivo, que va a ser a través de mis procesos mentales que van a ser tan sencillos como las emociones, las sensaciones, la memoria, la percepción, el lenguaje, la toma de decisiones. Todos estos conceptos y vínculos se van a ver alterados por una crisis emocional, sin importar la muy pequeña que sea o la más grande. Dentro de las crisis emocionales no vamos a maximizar ni minimizar ninguna. ¿Por qué? Porque en el contexto psicológico, cualquier situación que cada individuo esté viviendo es única, especial y diferente. Por eso cada situación se tiene que individualizar siempre y tiene que ser tratada como única, sin importar el grado de crisis emocional que estemos viviendo. ¿Ok? Normalmente las crisis emocionales nos van a conllevar a que podamos sentir acciones emocionales y situaciones físicas. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas que normalmente vivimos ante un suceso de crisis emocional? Si hemos sentido alguno de estos o la mayoría es porque hemos vivido crisis emocionales y muchas veces no le hemos dado el valor que requiere. Como nos dice aquí, corazón acelerado, que empezamos a sentir cierta aceleración en el corazón, taquicardia, la falta de aire, que de repente no podemos respirar, que por más que yo intento inhalar y exhalar no puedo porque me sigue faltando el oxígeno, siento que algo está obstruyendo
ese ingreso de oxígeno, la sudoración en las manos, cuando empezamos a sudar demasiado en las manos y empezamos a restregarlas en nuestra ropa porque sentimos esa desesperación del pánico ejercido por esta crisis, el dolor de cabeza, las sensaciones de mareos, las presiones en el pecho, sentir que nos duele. Nosotros como personas sabemos perfectamente que un ejemplo, el corazón no duele, pero podemos empezar a sentir esas presiones en el pecho que no son netamente del corazón, sino son ocasionadas por la falta de respiración que tenemos y por ese mal reacción que estamos viviendo como personas. El deseo de llorar. Normalmente vamos a reflejar esa crisis emocional llorando porque necesitamos liberar lo que estamos sintiendo por dentro. Pensamientos negativos. Empezamos a creer que lo que estamos viviendo no es cierto, no nos puede estar pasando, no es posible que yo esté viviendo esto, no es posible que me hayan corrido de mi trabajo, que fulanito o fulanita me haya dejado a mí, eso no es posible. Sensaciones de inseguridad. Y empezamos justamente a sentir ese miedo a lo que se está viviendo. Pasamos de negarlo a tener una situación de miedo por el suceso que vivimos. Sensaciones de salir corriendo, esa necesidad que tenemos por el miedo de querer escapar, de querer alejarnos y resguardarnos en un contexto de protección para nosotros. La confusión, el no darnos cuenta dónde estamos, qué está pasando, si yo no estaba aquí, yo iba para otro lugar, cómo terminé aquí, esa confusión de no saber qué ocurre. Los pensamientos catastróficos, todo lo intensificamos al grado de creer que ya todo se acabó. Pierdo mi trabajo, nadie me va a volver a contratar. Soy lo peor, soy un mal profesionista, no sirvo como persona. Mi pareja me dejó, ay, soy lo peor, no sirvo, ya me dejaron por alguien mejor, estoy gordo, estoy gorda, estoy feo. Y empezamos en pensamientos tan catastróficos que nos vamos a los extremos de la inseguridad y del miedo. Temores hacia el futuro. Yo no voy a poder enfrentar esto. Yo no voy a poder salir. Yo nunca voy a volver a conseguir un trabajo como el que tenía. Nunca nadie me va a volver a amar. Ese ser querido que lo perdí, jamás en la vida voy a volver a estar con alguien como esa persona. Nunca voy a volver a amar. Todos estos sentimientos que tenemos y reacciones ante la crisis emocional, tenemos que tener algo bien en claro y nos lo debemos de meter en nuestra cabecita. Todo esto es normal. Es normal sentir todo esto. Sentir esas reacciones físicas y emocionales ante un suceso de crisis emocional es normal. No está mal. No estamos locos. No estamos siendo exagerados, no estamos haciendo un drama, no estamos queriendo llamar la atención. Simplemente nuestro cuerpo está reaccionando ante una situación emocional crítica. Y es normal sentir todo esto. Debemos de aprender a quitarnos esos tabuces y mala educación absurda de creer que cuando una persona vive una situación emocional crítica, está haciendo un drama y una exageración. No, cada individuo va a reaccionar de manera totalmente diferente ante un suceso. Para algunos, la construcción de su personalidad no es tan fuerte como la de algunos otros. Hay personas que hasta tienen a vomitar por la desesperación de la crisis que están viviendo. Otros se niegan y reaccionan diciendo, no me pasa nada, yo soy muy fuerte, esto no me va a generar un daño. Cada uno reacciona de maneras distintas, pero la crisis sigue estando ahí. Y una crisis emocional siempre nos va a llevar a generar un duelo. La crisis emocional se da en el momento de un suceso. Vivimos el suceso y generamos un duelo. Ese duelo siempre va a estar presente y va a funcionar después de la situación de crisis emocional crítica. ¿Ok? Y entonces, para que nosotros podamos comprender esto, tenemos que definir de manera correcta qué es un duelo emocional. Y nos lo dice aquí, es un proceso de aceptación y adaptación interna. No es malo vivir un duelo. El duelo no es malo.
no es incorrecto, no está mal, porque el duelo nos va a hacer que nosotros aceptemos y enfrentemos lo que estamos viviendo para que nos adaptemos a la nueva realidad que tenemos. Nos dice, nos permite restablecer el equilibrio personal de las emociones ante una crisis emocional o una pérdida. La crisis emocional, perdón, ¿comentaron algo? Una pechuga te la frío. Ok, no se preocupe, vamos a continuar. Esta situación justamente de la crisis emocional que nos está generando una desorganización, un descontrol, que no nos permite enfrentar y darnos cuenta de lo que está pasando y nos está dañando, nos va a llevar al duelo. Y el duelo va a ser esa parte en la cual vamos a empezar a darnos cuenta de lo que vivimos, de la realidad, nos va a empezar a adaptar, nos va a hacer más resilientes ante lo que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces la crisis es la explosión y el duelo trata de ser la contención de esa crisis que estamos viviendo por un suceso que nos está generando un daño emocional, físico y cognitivo. Dentro de los duelos tenemos de manera generalizada 4 tipos de duelos. Esos duelos van a estar presentes siempre ante las situaciones de crisis. Tenemos duelos crónicos, que estamos hablando de duelos que van a durar muchísimo tiempo, prácticamente casi toda la vida que nosotros tengamos, porque ese duelo siempre va a estar abierto. Es un duelo que no está siendo procesado, es un duelo que no se está trabajando y se está volviendo crónico, como las enfermedades crónicas que podemos llegar a tener, que por más que tratamos de nosotros enfrentarlas, no hay algo que pueda tratar de ayudarnos de salir de ese duelo crónico. Tenemos duelos retrasados. No siempre vamos a reaccionar ante la crisis emocional directamente por un duelo. Muchas de estos duelos tardan. En el momento digo, no me pasó nada, todo está bien, yo salí bien librado de las situaciones, yo soy fuerte, nada me está afectando, pero de repente de la nada voy caminando por la calle 1 o 2 días después, una semana, y como lo dicen coloquialmente, te cae un balde de agua fría encima y te cae el 20 de lo que estás viviendo. Y eso ocurre normalmente cuando las personas de repente lloran de la nada, cuando de repente caen en un estado de pánico, de desesperación, de que tal vez yo nunca me había subido, en ese lapso de 2 meses no me había subido al metro, y de repente 2 meses después me subo al metro y colapso. Porque ese duelo fue un duelo retrasado ante la situación de crisis traumática que viví. Duelos exagerados. No es que las personas los exageren, es que el cuerpo mismo, la emoción, la cuestión física exagera totalmente las emociones y las reacciones al grado en el cual muchas veces tenemos un duelo y yo me puedo levantar ante ese duelo y me siento bien, estoy sufriendo, estoy llorando, pero me puedo ir a trabajar. Y tenemos duelos exagerados que por más que yo intento levantarme, no puedo ir a trabajar. Dígame, María Inés. Sí, gracias. Discúlpele una preguntota. ¿Cuál de todos estos 4 duelos es el más cruel o el más severo? Normalmente el duelo más difícil de todos es el duelo enmascarado. Ese es justamente al que íbamos porque ese duelo es el que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que está presente. No nos hemos percatado de que estamos sufriendo hasta llegar al momento en el que colapsamos emocional y físicamente. Porque ese duelo lo encubrimos, como lo dice la palabra, lo enmascaramos con una situación y hacemos creer que no ocurre. Los otros duelos, el duelo crónico, retrasado y exagerado, es 1000 veces mejor porque se está presentando, porque lo estamos viviendo, porque está presente. El enmascarado está oculto y nos está dañando. Es como cuando nos enfermamos y no tenemos un diagnóstico previo. Ese duelo está siendo como nos está calcomiendo por dentro al grado de que colapsamos. Y cuando un ser humano colapsa, yo siempre ocupo la analogía de que estamos justamente en un precipicio. Un duelo enmascarado es el paso que damos y caemos al vacío.
Y al momento de caer al vacío, es bien complicado poder salir bien librados de ello. Los otros duelos nos mantienen aquí, en el filo del vacío. Podemos tener la oportunidad de dar pasos hacia atrás y poder recuperarnos, estar de la mejor manera posible. ¿Ok? Gracias. No se preocupe. Entonces, justamente, volviendo a retomar esta parte, esos 4 duelos que tenemos presentes, el crónico, el retrasado y el exagerado, van a funcionar de manera correcta. No está mal. A veces se alargan muchísimo tiempo, a veces tardan en aparecer, a veces el mismo cuerpo los exagera tanto. Pero el duelo enmascarado, como lo comentábamos, es ese duelo oculto que se está escondiendo y que nos está dañando detrás de esa máscara de tranquilidad, de felicidad, de que nada está ocurriendo. ¿Ok? Y bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros vivimos alguno de estos duelos? Más común el crónico, retrasado y exagerado. Pues vamos a tener algo que hemos visto muchísimo y que hemos escuchado demasiado, que se llaman justamente las fases o etapas del duelo. ¿Ok? Esas etapas que nosotros hemos visto y escuchado muchas veces, que son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para tratar de comprender que hay alguna diferencia entre la etapa del duelo de la depresión y la depresión como un trastorno de personalidad que nos conlleva a un trastorno psiquiátrico. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la depresión como trastorno va a tener ciertamente una patología de por medio en algunas situaciones. La depresión como etapa del duelo es un proceso que va a ser transitorio y que vamos a ir pasando y que vamos a ir procesando, porque las etapas del duelo no van de manera escalonada. Podemos pasar de la depresión a la negación, de la negación a la aceptación, de ahí nos vamos a la negociación, otra vez en la negación, nos quedamos 5 meses en la negación, brincamos a la ira y vamos a estar en un constante revoltijo de las etapas del duelo. ¿Ok? Justamente como lo decía aquí, la negación, vamos a partir de que vamos a negar el suceso que estamos viviendo. Y no solamente lo vamos a negar, llegamos a reconocerlo. Puedo llegar a reconocer que eso ocurrió, pero ¿qué voy a hacer después del reconocimiento de que algo está pasando? No solamente se trata de yo niego que esto está pasando y no ocurrió, no, puedo llegar a reconocerlo. Reconozco que fulanito falleció, reconozco que Juanito me dejó, reconozco que perdí mi trabajo, reconozco que viví un accidente. Y luego, ya lo reconocí, ¿qué voy a hacer para estar bien? ¿Cuándo voy a enfrentarlo? Bueno, ahí es donde entra la parte realmente complicada de la negación. No solamente es que lo reconozcamos, sino que lo enfrentemos, porque cuando lo enfrentamos es cuando llegamos a las otras etapas, a la ira, donde vamos a empezar a tener una explosión de emociones que siempre va a tener o va a tender a generar conflictos por la agresividad natural que tenemos los seres humanos, que se va a combinar con la violencia que vamos a estar desarrollando por el duelo que estamos viviendo. Tenemos la negociación. Una vez que explotamos, una vez que odiamos, una vez que juzgamos a ese Dios, a la persona, a la sociedad, a todos los contextos, empezamos con la negociación. Bueno, está bien, ya pasó esto, ya lo voy a trabajar, lo voy a enfrentar, pero si lo hago, ayúdame con esto. Pero si lo intento, por favor, dame esto. Y empezamos a querer negociar con el ente o con el individuo que esté a nuestro alrededor. La depresión, como les decía, es ese proceso de etapa de duelo que no nos va a permitir tratar de enfrentar las situaciones que vivimos, porque la depresión nos va a limitar a tener un enfrentamiento. La depresión va a disminuir nuestra capacidad cognitiva, física y conductual, que no nos va a permitir enfrentarlo. Por eso cuando nos deprimimos, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, sin ganas y tristes. ¿Por qué? Porque justamente el cuerpo tan inteligente nos dice, retráete,
regresa. En el nombre poderoso de Jesús, sé libre de toda opresión demoníaca, sé libre de toda opresión en tus sueños, que el fuego de Dios es. ¿Ok? Justamente esa parte de la depresión, y nos decimos, es que ¿por qué tengo tanto sueño? Ah, porque el cuerpo está intentando hacer que evites, está buscando evitar la situación. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando nosotros vivimos la depresión y estamos viviendo la ira, la negociación, tenemos a llegar a la parte más importante, que es la aceptación. Y regresamos al mismo punto. Ya no solamente es reconocer que algo ocurrió, sino simplemente significa saber que eso ocurrió, que fue real, que mi realidad cambió, que yo como persona cambié y que lo que estoy viviendo y sintiendo es normal y que no voy a olvidar. Simplemente aprendo a vivir adaptándome a la nueva realidad que tengo. El duelo no implica que vamos a olvidar lo que vivimos. No implica que vamos a olvidar a la gente que amamos o que vamos a dejar de desear lo que queremos. El duelo nos representa que nos vamos a adaptar a la nueva realidad reconociendo lo que nosotros estamos viviendo. Porque reitero, lo que vivimos es perfecto, es correcto y es normal. No deberíamos de hacerlo, no nos gusta vivirlo, nos daña vivirlo, sí, pero es necesario ante un suceso de crisis emocional. Es necesario enfrentar nuestros duelos, es necesario sufrir, es necesario estar mal para que podamos readaptarnos a los nuevos contextos que tenemos. ¿Ok? Bueno, hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? Vamos a ver qué estaban comentando aquí. Ok. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir en este momento? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a retomar. Vivimos un suceso. Ese suceso nos genera una crisis emocional. La crisis emocional nos lleva a vivir un duelo y vamos a enfrentar ese duelo. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar justamente ese duelo? ¿Por qué? Porque, pues bueno, es bien fácil decir, vamos a vivir el duelo, vamos a sufrir, nos va a doler, vamos a estar mal. Sí, perfecto. Pero ¿cómo vamos a intentar enfrentar esto y cómo vamos a encontrar el modo de estar bien, entre comillas? ¿Ok? Justamente nos pregunta aquí una persona, ¿cómo se les puede ayudar en la etapa del duelo? Pues a eso vamos, a lo que se llama el acompañamiento emocional. ¿Ok? La parte importante de la crisis que nos lleva a un duelo es enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos? Junto con el acompañamiento emocional, que se va a hacer a través de los entes involucrados. Aquel que está sufriendo la crisis, aquel que desarrolla el duelo y aquellas personas que van a apoyar justamente en el acompañamiento emocional ante la situación de crisis que estamos viviendo. Y nos dice el concepto, el acompañamiento emocional se basa en el apoyo a la vivencia emocional. Lo dice la palabra, apoyo. Vamos a apoyar a la persona que está viviendo el duelo en su vivencia emocional, desde la presencia activa. Vamos a ser entes activos, no pasivos, en una situación de acompañamiento, pero el que seamos activos no nos va a volver evasivos, no vamos a invadir la situación emocional que se está viviendo, simplemente la vamos a apoyar y acompañar. Nos dice, dejando en sus manos completamente la vivencia de las emociones. ¿Qué implica esto? El que acompañemos emocionalmente a una persona va a implicar que vamos a estar ahí, vamos a apoyar, vamos a escuchar, pero la vivencia de las emociones es netamente del individuo que las está viviendo, porque nosotros no vamos a llegar a manipular o a controlar las emociones de las personas. Nosotros vamos a apoyar y a estar presentes para esos individuos.
Nos dice, mostrando nuestra compañía y comprensión sin tratar de apropiarnos de las emociones y fortaleciendo la resiliencia. El acompañamiento emocional, reitero, no implica que yo le diga qué va a pensar, que yo le diga qué debe de sentir, que yo le diga que lo que está sintiendo está bien o está mal. Yo no me voy a apropiar de las emociones de la persona que está sufriendo. Yo voy a estar ahí para apoyar en la vivencia, para escuchar, para readaptar y apoyar en esa readaptabilidad a la persona, comprendiendo lo que se está viviendo, porque la persona debe de enfrentarla ella misma. ¿Qué nos dice justamente en un momento? Entonces tenemos que estar mal para poder estar bien. No significa simplemente que tenemos que estar mal para poder estar bien. En ocasiones es necesaria las situaciones de duelos para que generemos esa palabra que viene en la parte de abajo de su diapositiva, la resiliencia. Esa resiliencia se lleva a cabo y se desarrolla solamente cuando nosotros enfrentamos situaciones complejas o difíciles en nuestra vida. Si nosotros no enfrentamos ese tipo de situaciones, no vamos a generar la resiliencia. ¿Y qué justamente es la resiliencia? Pues es la capacidad que tienen las personas de adaptarse a las situaciones adversas. Necesitamos formar la resiliencia para que nosotros aprendamos a readaptarnos a situaciones. ¿Ok? Si nosotros no sufrimos o no vivimos acciones, no vamos a poder generar una resiliencia que nos va a dar la capacidad de adaptarnos. Y esa adaptabilidad nos va a hacer ¿qué? Que podamos enfrentar futuras situaciones de la mejor manera posible, porque nos hacemos, entre comillas, más fuertes, nos hacemos más valientes, entre comillas, generando esos conceptos socialmente establecidos. ¿Ok? Nos dice la resiliencia no es lo mismo que la resistencia. La resistencia es una conducta de oposición que puede tener valores positivos o negativos. ¿Qué implica esto? Si yo me resisto al cambio de la situación que estoy viviendo, me puede atraer cuestiones positivas y cuestiones negativas. El decir, esto que estoy viviendo me va a dañar, perfecto, te va a dañar, pero te va a generar un daño, eso está clarísimo, el cual tienes que enfrentar, pero al enfrentarlo te va a hacer más fuerte. Entonces, cualquier situación que pueda ser, entre comillas, mala, va a tener la capacidad de que se convierta en una acción positiva. ¿Ok? Por eso nos dice, la resistencia no es lo mismo que la resiliencia. Nos dice, la resiliencia, por lo contrario, siempre conllevará el aumento del bienestar. Siempre vamos a intentar estar mejor cuando enfrentamos esa resiliencia, cuando la generamos y cuando la creamos. Si nos resistimos, nos puede ir bien o nos puede ir mal. Dependerá del contexto en el que nos estemos desarrollando. ¿Ok? Hay que tener algo muy en claro y que es algo muy importante que siempre a todos aquellos que hemos llegado a estudiar un poco de psicología nos dejan muy marcados. La psicología es una ciencia que, a pesar de que tenga que estar estandarizada, que se pueda cuantificar y cualificar, no implica que sea adaptativa para cada uno de los individuos, porque todos los seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Qué implica esto? Somos biológicos, psicológicos y sociales, y en la mayor parte somos sociales. Cada uno va a tener ideologías, pensamientos, cada uno va a desarrollar conductas y personalidad totalmente distintas. El hecho de que algo esté presente no implica que ese algo sea aceptado por todos. ¿Por qué? Porque la aceptabilidad de los sucesos va a depender de la construcción social que tenemos como individuos. ¿Ok? Entonces, algunos pueden decir, es que el que yo sufra no está bien. Yo siempre debo de estar bien, yo siempre debo de ser feliz. Y hay mucha gente que va a decir, necesitamos sufrir para poder adaptarnos y tener resiliencia para volver a surgir en la mejor versión de nosotros a través del suceso que estamos viviendo. Pero eso dependerá del criterio y el contexto y la construcción social que cada uno de nosotros tengamos. ¿Ok? Bueno, justamente
como comentábamos, una crisis emocional nos va a llevar al duelo. El duelo va a generar que nosotros tengamos que desarrollar un acompañamiento. Algo para tratar de apoyarnos en el acompañamiento emocional que se está viviendo es algo que se llaman primeros auxilios psicológicos. Y es algo que para nuestro país relativamente es nuevo, porque no existen protocolos establecidos creados por nuestro país para poder llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos. Entonces, pues bueno, los primeros auxilios psicológicos van a tener dos vertientes. Una cuestión que va a ser enfocada como institución al apoyo emocional en una crisis de un contexto que puede ser como el sismo, un terremoto, una inundación, un accidente, etcétera, etcétera. Y tenemos la otra vertiente de los primeros auxilios psicológicos, que nos implica que cualquier persona que tenga conocimiento y capacidad sobre ellos los puede llevar a cabo, los puede tratar de utilizar para poder hacer un acompañamiento emocional con las personas. Los primeros auxilios psicológicos tienen dos vertientes. Una institucional que va a funcionar como el acompañamiento de una crisis establecida por una organización y una crisis que vamos a vivir día a día todos nosotros y que yo como persona, como cualquier persona que tengo cierto conocimiento en los PAPs, puedo llevar a cabo, los puedo enfrentar, los puedo apoyar, puedo estar con esta persona. ¿Ok? Vamos a ver qué nos estaban comentando aquí. Ok, nos decía entonces que cada una de las crisis que vivimos es una oportunidad. Justamente, es algo muy sabio, muy importante eso que nos comentan. Cada crisis que nosotros vivimos, cada duelo que enfrentamos por la crisis que vivimos, es una oportunidad de readaptabilidad, de construcción y de mejora para nosotros como personas. Es un granito más que se va acumulando para tratar de ser la mejor versión de lo que somos nosotros mismos. No la mejor versión de nadie más, ni la mejor versión que nos han querido inculcar, sino la versión de nosotros, que nosotros consideramos la correcta. Y entonces, cada una de esas situaciones va generando la oportunidad para ser mejor, como persona, por mí y para mí, no para la sociedad ni para nadie más. ¿Ok? Bueno, entonces, ese acompañamiento emocional se va a apoyar justamente de los primeros auxilios psicológicos, mejor conocidos como los PAPs. ¿Ok? Y veíamos aquí, los primeros auxilios psicológicos es una intervención psicológica en el momento de crisis. En el momento que una persona está viviendo una crisis emocional, se tienen que llevar a cabo los primeros auxilios psicológicos. Y se entiende como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal en un nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. ¿Ok? Este apoyo de primeros auxilios psicológicos tiene ese objetivo, que de manera inmediata, breve y en el momento que se está viviendo, logremos apoyar a la persona a enfrentar y que pueda llegar a tener una estabilidad en esas cuatro esferas: emocional, física, cognitiva y conductual. La meta de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el enfrentamiento inmediato, ¿ok? Va a ayudar a que la persona restablezca de manera inmediata la capacidad de enfrentar las situaciones que se están viviendo para que evitemos colapsos que puedan generar una situación más grande y compleja, que pueda generar daño, no solamente en el momento, sino crónico a nivel físico y emocional. ¿Ok? Y bueno, justamente teniendo en cuenta esos primeros auxilios psicológicos, y como yo les comentaba, hay dos vertientes. Vamos a ver rápidamente una vertiente y vamos a ver justamente la otra. En esta parte nos dicen, los primeros auxilios psicológicos se van a aplicar de la siguiente manera. Número 1, realizar el contacto psicológico, mejor conocido como la escucha activa. Y es la parte más importante del acompañamiento emocional, que ya lo vamos a ver en un momento. La escucha activa. Esa escucha activa es extremadamente importante y que nosotros nunca debemos de perder en cuenta,
porque es la parte medular del acompañamiento emocional con apoyo de los primeros auxilios psicológicos. El número 2, examinación de las dimensiones del problema, pasado, presente y futuro inmediato de la situación que se está viviendo. Analizar posibles soluciones, asistir en la ejecución de acciones concretas y dar seguimiento. En este momento, para el objetivo que tenemos, una de las partes más importantes, como yo les comentaba, es el escucha activa. Esa escucha activa es aquella que nos va a implicar que nosotros, como personas que estamos apoyando en el acompañamiento, podamos escuchar lo sucedido, podamos tener una idea de lo que se está sintiendo, podamos generar cierto concepto de lo que se está viviendo, pero también la persona que está sufriendo el duelo pueda escucharse a sí mismo y pueda entender lo que está viviendo y pueda tratar de comprender las emociones que tiene, porque para eso se requiere hablar. Mientras una persona en duelo habla, el que está enfrente escucha y el que está hablando se escucha a sí mismo y está reconstruyendo lo que vivió y lo que está viviendo para tratar de darle un sentido. ¿Ok? ¿Cómo podemos aplicar el escucha activa? Nos lo dice aquí brevemente en estos pequeños puntitos. Evita distracciones en el momento del diálogo. En el momento en el que tú vas a llevar a cabo un diálogo con una persona en el acompañamiento emocional, evita distracciones. Evita estar viendo el reloj, evita estar viendo hacia otro lado, evita estar desesperado porque quieres que la persona termine de hablar. No, acompañamiento emocional es complejo y la persona va a requerir soltar todo lo que tiene, toda la carga emocional. Entonces, si lo vamos a hacer, pues tenemos que estar muy conscientes de que no va a ser algo extremadamente rápido. No seas selectivo al escuchar lo que otros tienen que decir. No solamente escuches lo que tú creas que es importante. Escucha todo, porque todo lo que la persona que está viviendo la crisis, que desarrolló el duelo, está siendo importante para esa persona todo. Y tú, como persona que está acompañando, tienes la obligación de escuchar todo y no solamente seleccionar lo importante. ¿Para qué? Para que después lo puedas utilizar para juzgar o para cuestionar. Eso se invalida totalmente. Dar al interlocutor el tiempo necesario para comunicarse. No permitas que tus perspectivas personales interfieran con el proceso de comunicación. Si una persona en este momento está diciendo, con todo el respeto de los presentes, pinche Jesús, es que por culpa de Dios esto está pasando, es que Dios me abandonó, es que Dios no me ama, tú no vas a permitir que tu perspectiva personal nuble lo que estás haciendo y no te vas a poner a decirle, no, a ver, espérate, es que Dios nos ama a todos, es que Dios no te ha abandonado, es que tú tienes que rezarle. No. Acompañamiento emocional no implica que juzgues, que critiques y que antepongas tu ideología, porque lo que la persona está sintiendo y está viviendo es correcta para esa persona. Si tú no lo aceptas, perfecto, cállate y guárdatelo, porque en ese momento la persona no necesita que las estés juzgando o que las estés atacando con tu ideología. Escucha y observa atentamente lo que la persona te está diciendo. Haz que tu interlocutor se sienta a gusto. ¿Qué podemos hacer? En un momento lo vemos, pero frases muy comunes que podemos hacer o cómo podemos actuar. Cuando estamos escuchando a una persona, siempre nos aconsejan asentir con la cabeza. Siempre cuando escuchamos tenemos que estar asintiendo con la cabeza para que le estemos dando a la persona que está hablando ese interés y se dé cuenta que nos está poniendo atención. Podemos decir como, ok, entiendo, o de acuerdo, comprendo lo que está sintiendo. Son algunas frases que podemos utilizar al momento de que la persona hace ciertos silencios en el momento en el que está narrando lo que está sintiendo. Y a sentir con la cabeza ayuda a motivar a la persona a sentir esa empatía. Ponte en el lugar del otro, sé empático.
Tal vez no lo vas a entender y no lo vas a comprender porque tú no lo estás viviendo o porque tú nunca lo has vivido. Pero si no lo has vivido y no lo entiendes, tampoco lo juzgues o lo cuestiones. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona porque lo que está viviendo y sintiendo es normal. Y siempre ofrece un feedback, ofrece justamente esa cierta retroalimentación, si es que la persona te lo permite o la persona lo necesita. ¿Ok? De manera muy directa, en el contexto laboral, este es uno de los ejemplos. Y nos dice, hola, me llamo fulanito. Quería saber si necesitas conversar conmigo, porque me parece que no te sientes muy bien. Te he notado triste, preocupado, ansioso e inquieto. Si la persona reacciona ante nuestra sugerencia, nos dice, pregunta cuál es su nombre, a qué se dedica, ¿hay algo que necesites? Como por ejemplo, le puedes ofrecer una botella de agua, un pañuelo, papel de baño, preguntarle qué otra necesidad tiene para que pueda ser satisfecha en el momento. Tal vez la persona en el duelo y en la crisis emocional solamente requiere una llamada, solamente requiere comunicarse con su ser querido. Perfecto. Vamos a tratar de satisfacer de manera priorizada las necesidades. ¿Ok? ¿Algo que comentar, perdón? Ok. Vamos a ver qué nos estaba comentando aquí en el chat. Muchas veces necesitamos ser escuchados, pero no aceptamos la ayuda. Justamente en el momento en el que nosotros estamos viviendo la crisis que nos desarrolla un duelo, normalmente tenemos miedo a enfrentar lo que vivimos. Y al tener miedo de enfrentar lo que vivimos, evitamos hablar y evitamos que nos escuchen. Porque yo les decía, en el momento en el que nosotros decidimos hablar y decidimos que alguien nos apoye, implica que vamos a expresar lo que vivimos y lo que sentimos y no lo vamos a escuchar y eso genera que se está volviendo realidad aquel suceso que vivimos. Por eso no queremos reconocerlo, tratamos de negarlo, tratamos de ocultarlo y entonces evitamos el hablar por más vómito verbal que queramos tener, por más necesidad que tengamos, la evitamos porque el hacerlo significa que lo que vivimos fue cierto, fue real y lo seguimos viviendo. ¿Ok? Nos decía, una vez que podamos satisfacer las necesidades, ¿cómo te sientes? Presta atención a la persona, modere el tono de voz. Es un tono de voz suave, pero calmado. No le vas a gritar a la persona, no vas a ser autoritario, pero tampoco le vas a estar hablando así. Tienes que hablar con una voz suave, calmada, pero que se escuche con decisión al momento de que nosotros vamos a hacer un acompañamiento emocional. Nunca hablar bruscamente o mostrar ansiedad al momento de que estamos hablando. Para comunicar bien, presta atención no solo en las palabras, sino también en el lenguaje corporal, expresiones faciales. Cuando una persona está diciendo algo con desagrado, su rostro lo va a reflejar. Cuando una persona está diciendo, es que yo me siento bien y está moviendo la cabeza a lo contrario de lo que está diciendo, es porque verbalmente intenta decir que está bien. Emocionalmente su cuerpo le dice, no, tú no estás bien, tú estás mal. Cuando dices, es que estoy sufriendo y mueve la cabeza negativamente, no hay una concordancia entre lo que dice y en lo que está sintiendo. Por eso tenemos que tener bien en claro siempre en el escucha activa la observación, no solamente lo que nos están diciendo, sino lo que la expresión corporal nos esté demostrando. Tiene que haber un contacto visual. Ese contacto visual va a ayudarnos a que se genere un vínculo de empatía. Los gestos, cómo se coloca, cómo nos vamos a colocar junto a la persona, frente a la persona, vamos a estar de pie o sentados con la persona. Eso va a depender del vínculo que exista con el individuo. Nos dice aquí, si nosotros ya tenemos
cierta comunicación, vínculo, ya existe una relación de por medio con la persona que estamos acompañando, pues bueno, nos ponemos en un nivel de igualdad, ¿ok? ¿Para qué? Para que se note ese apoyo. Algunos consejos que siempre nos dicen en el acompañamiento emocional es, ante una situación de acompañamiento emocional, debemos tener en claro que se requiere una educación para normalizar la muerte. Todos aquellos que queremos tratar de apoyar emocionalmente a una persona, debemos de normalizar la muerte, no satanizarla, no verla como el suceso más maligno de la humanidad, sino verla como un proceso natural. Así como premiamos y festejamos la vida, también debemos de entender y comprender la muerte. Y eso se requiere educación. Si lo vas a hacer, antes de hacerlo, trata de educarte para que aprendamos a normalizar que la muerte es algo natural. Se debe evitar el positivismo tóxico. Hay que arrancarnos ya de nuestra cabecita y de nuestra boca ese positivismo tóxico que nos han implementado. ¿Ok? Y nos dice que va acompañado de frases que poco ayudan y que solo invalidan las emociones de la persona en duelo. ¿Ok? El positivismo tóxico simplemente va a invalidar y va a minimizar lo que la persona está sintiendo, porque en ese momento la persona no se siente fuerte, la persona no se siente capaz, la persona siente que el mundo se le está viniendo encima y es normal sentirlo. La persona se siente vulnerable. Entonces evitemos estas frases como no estés triste, piensa positivo, pudo haber sido peor, tú puedes con todo, eres muy fuerte. No, la persona en ese momento no es fuerte, no puede con lo que está viviendo. Pudo haber sido peor, sí, pero lo que está viviendo ya es suficientemente peor. No pienses positivo. En ese momento no voy a pensar si lo que viví es correcto porque Dios me dijo que debía de morirse porque ya era el tiempo. Y deja de estar triste, por Dios. Estamos viviendo un duelo, estamos sufriendo. No podemos evitar la tristeza, no podemos evitar el enojo. Nos dice aquí, no decir echarle ganas. Exactamente. Pues la persona en ese momento, pues no es que no le quiera echar ganas, es que no puede echarle ganas. Es importante romper con él. Tienes que y deberías de. Tienes que ser fuerte. Tienes que echarle ganas. Tienes que ser positivo. Deberías de estar agradecido. Deberías de escuchar. Deberías de estar tranquilo. Basta del tienes que y deberías de. Hay que arrancarnos justamente. Nos dice, ¿cómo superar la pérdida si me siento culpable? Es decir, ¿vamos a salir de esto juntos? ¿Está bien? Ok, vamos a ver. ¿Cómo superar la pérdida si me siento culpable? De acuerdo. La culpa es una situación de complejo natural que estás viviendo. ¿Cómo poder superar justamente la pérdida por la culpa? Tienes que apoyarte de un especialista de la salud mental, porque primero tienes que reconocer por qué estás sintiendo culpa. ¿Qué te está generando la culpa? ¿Qué hiciste o qué no hiciste que te está generando esa culpa? Y al momento que tú reconozcas la raíz de esa culpa, vas a empezar a enfrentar el duelo que estás viviendo. Pero tú no puedes enfrentar un duelo si previamente no reconoces de dónde nace esa culpa. Y tú me puedes decir, porque tal vez no le dije, porque tal vez no hice. Perfecto, pero ¿dónde está la raíz de la culpa? Esa fue la acción que no cometiste o que cometiste, pero ¿dónde nace la raíz de la culpa? Por eso es necesario rascar e indagar para primero reconocer esa culpa y después enfrentar ese duelo. ¿Ok? Nos decía también aquí uno de sus compañeros, el decir vamos a salir de esto juntos, ¿está bien? En este momento de acompañamiento, sí, porque tú estás inmiscuyéndote con la persona. Estás tratando de que la persona no se sienta sola, de que la persona no esté enfrentando un suceso solo.
Entonces tú te estás poniendo del lado de la persona diciéndole, vamos a salir juntos de esto. No hoy, no mañana, no sé cuándo, pero lo vamos a hacer y lo vamos a enfrentar juntos. Porque tú te estás poniendo justamente del lado de la persona que está sufriendo esto. Ok, permítame un momentito, Mish, y ahorita en un momentito checamos, sí, Mish, y justamente ahorita checamos esta parte, ¿ok? Nos dice, entonces, vamos a romper justamente con el positivismo tóxico y vamos a educarnos en normalizar la muerte para empezar a romper esas frases positivas y empezar a romper ese tienes que y deberías de. ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos normalizar el duelo al momento de que normalicemos la muerte. Porque si normalizamos la muerte, entendemos que el duelo que estamos viviendo es normal, es natural y no es malo. Nos dice, es importante normalizar el duelo y para ello se requieren frases como, lo siento y lamento por lo que estás pasando. Esto que estás sintiendo es muy normal. Tienes derecho a llorar, a enojarte y a sentirte mal. ¿Por qué? Porque el duelo nos dice, es normal que lo estemos viviendo, es normal que me sienta mal, es normal que no pueda, es normal que esté roto, es normal que mi corazón coloquialmente me esté doliendo. Quiero llorar, quiero gritar, quiero enojarme, quiero desesperarme. Es normal. Y eso solamente se consigue cuando aprendamos, como lo repetimos, a normalizar la muerte y a normalizar el duelo. Si en verdad queremos apoyar, debemos respetar el espacio, las decisiones, el tiempo y brindarle a la persona lo que necesita y no lo que nosotros creemos que necesita. ¿Cómo vamos a saber lo que la persona necesita y no lo que nosotros creemos? Dándonos la oportunidad de escuchar a la persona, no juzgando, no criticando y no atacando. Decía su compañera, ¿cómo enfrento el duelo si siento culpa? Perfecto. Yo no soy nadie para juzgar tu culpa. Yo no soy nadie para criticar la culpa que estás sintiendo. Pero sí te puedo decir que necesitas sanar esa culpa, que necesitas enfrentarla, porque esa culpa que estás viviendo no es correcta. El duelo que vives es correcto, la culpa no, porque la culpa requiere ser sanada y para ello se requiere una raíz. ¿De dónde nace esa culpa? ¿Ok? Déjenme ver rápidamente qué nos ponen aquí. ¿Cómo es hacer empatía con el afectado? ¿Cuánto debe durar esos cambios de emociones? Ok. ¿Cómo podemos generar la empatía con la persona? La empatía se va a generar justamente en el momento en el que nosotros demostramos a la persona que estamos ahí para ayudar, para escuchar y para apoyar. En el momento en el que nosotros generamos ese vínculo de empatía, como lo decía aquí, el lenguaje corporal, la mirada, el tono de voz, la complicidad que tengamos con las personas, para que la persona sienta que se encuentra con alguien con quien puede abrir lo que está sintiendo y que no va a ser juzgado o criticado. Porque normalmente, lo decía su compañera hace un momento, queremos y necesitamos hablar, pero nos da miedo hacerlo. Nos da miedo, ¿por qué? Porque justamente no queremos reconocer lo que estamos viviendo, porque si lo reconocemos, nos vuelve vulnerables y la vulnerabilidad nos asusta, porque es algo que desconocemos. Y si somos vulnerables, le estamos dando la oportunidad a alguien de que nos dañe y de que nos lastime. ¿Ok? Y nos decía aquí también ¿cuánto debe durar esos cambios de emociones? Lamentablemente no hay un tiempo determinado para las emociones que vivimos en los duelos, porque cada persona requiere el tiempo necesario para enfrentarlas. Normalmente si ocurre más de 6 meses, de 6 meses a un año, el enfrentamiento del duelo y las emociones que vivimos es un duelo crónico. Entre comillas, un duelo debe de ser procesado entre los 6 y 8 meses después del suceso de crisis emocional.
pero eso simplemente es una suposición, porque no existe una escala establecida que diga todas las personas que perdieron a su mamá en un suceso crítico lo van a superar a los 4 meses. No. Hay personas que duran mucho tiempo, hay personas que lo enfrentan rápidamente. Todo va a depender de la construcción de personalidad que tengamos cada uno de los individuos, del dolor que sintamos, como decía su compañera, de la culpa que puede estar presente, de la frustración, de la desesperación. Va a depender siempre de cada uno de los individuos. ¿Ok? Nos dice, el tiempo de duelo de una pérdida de vida y una pérdida emocional de pareja puede ser el mismo. No, son totalmente diferentes. Los duelos que vivimos en la pérdida de una persona y en la pérdida de una pareja. ¿Por qué? Siempre nos va a marcar que el duelo que vivimos por la pérdida de una pareja no es por perder a la pareja, sino por perder aquello que creíamos que nos pertenecía. Porque es mi pareja, porque es mi novio, porque es mi esposo, me pertenece. Y si tú me estás dejando, es porque yo hice algo mal. Entonces el duelo que se vive por la pérdida de una pareja es diferente al duelo que vivimos por la pérdida justamente de la vida. ¿Por qué? Porque al perder la vida significa que ya no existe, entre comillas, una esperanza para poder volver a tener, para volver a reconstruir, para volver a ver. Y la pérdida de una pareja, como representaba una propiedad, podemos volver a tenerla, podemos volver a buscar a la persona, podemos volver a reconquistarla. Los duelos son totalmente diferentes. Al final son duelos, sí, pero cada duelo se va a procesar de manera distinta conforme a la ideología que tengamos como personas. ¿Ok? Bueno, ahorita nos dice, cada situación en los duelos es distinta porque depende de la situación en lo que va a durar el duelo. Es decir, no es igual perder unas llaves a tener un aborto espontáneo. Es correcto, sí. Todo va a depender del peso que le demos a la situación emocional. Para algunas personas es absurdo, para algunas decir, ¿cómo vas a comparar el que se te haya muerto tu perrito al que se te haya muerto tu hijo? Algunas personas van a decir, no hay punto de comparación. Para algunas otras personas van a decir, es que el vínculo y el amor que yo tenía por mi animalito, por mi perrito, mi mascota, era igual o más grande que el de un hijo. Cada perspectiva es válida y cada perspectiva es diferente, porque cada uno va a hablar desde la ideología y construcción que tengamos. Entonces los duelos va a depender de la carga emocional que cada uno de nosotros le pongamos y la crisis que hayamos vivido previamente. ¿De acuerdo? Y no hay un punto de comparación. Jamás tratemos de comparar lo que yo estoy sintiendo si es más o menos fuerte que el que está sintiendo el otro. Porque si yo pierdo mi trabajo, ese trabajo puede ser el mejor trabajo de mi vida. Y si fulanito pierde su trabajo, ese trabajo ni le interesaba. ¿Los dos son pérdida de trabajo? Sí, pero al final de la línea son trabajos distintos. ¿Ok? Un favorzote, aquellos que están rayando la pantalla, tratemos de evitarlo, por favor, porque están tapando la información de las diapositivas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a continuar. Algunos de los consejos que nos dan para llevar a cabo el acompañamiento emocional están aquí en la pantalla. Que lo que debemos hacer y lo que sí podemos decir en algunas partes. Intenta encontrar un lugar tranquilo para poder hablar minimizando las distracciones. Respeta la privacidad y mantén la confidencialidad. Hágale saber que reconoce sus fortalezas. Deje espacios para el silencio. Ofrezca información concreta en caso de que disponga de ella. Sea honesto acerca de lo que sabe y de lo que no sabe. No lo sé, pero intentaré averiguarlo. No hay que mentir y no hay que inventar información si es que no la conocemos. ¿Ok? Entonces, toda esa parte tenemos que tratar de tenerla siempre en claro. Da la información de un modo en que la persona lo pueda entender. Es decir, de forma simple. En el momento en el que tenemos una comunicación con la persona, nunca debemos de engañar a la persona con información que no entendemos y que no conocemos.
debemos de escuchar y que además cada que compartamos información en el feedback, en el va y viene, sea información que sea lo más clara, lo más normal y lo más común posible. Evitemos tantos tecnicismos con el objetivo de querer sentirnos que nosotros sabemos mucho apoyando a las personas. Evitemos eso. Mejor hablemos de la manera más normal posible para que la persona entienda. Nos dice, sitúese cerca de la persona, pero guardando siempre la distancia dependiendo de la reacción del individuo ante la situación de crisis que está viviendo. Hágale entender que esté escuchando, como decíamos, ejemplo, asintiendo con la cabeza, diciendo, ok, comprendo, entiendo lo que está sintiendo. Nos dice, hágale saber que comprende cómo se siente y que lamenta su pérdida o lo que esté pasando, como haber quedado sin hogar o haber perdido a un ser querido. Lo siento mucho. Imagino que esto es muy triste para usted. Imagino que es muy difícil para usted. Evitemos el decir, sé que es muy triste, sé que lo que estás sintiendo es feo. No, no lo sabes porque no lo estás viviendo tú. Lo más que podemos llegar a hacer es imaginar el dolor que está viviendo la persona. ¿Ok? ¿Qué no debemos de hacer y o qué no debemos decir en un acompañamiento? No minimices ni dé falsas esperanzas. Puedo asegurarle que usted va a salir adelante. Afortunadamente no fue para tanto. Ahora tiene un angelito que lo cuida. No te preocupes, eres joven y ya vas a ver que vas a encontrar otra pareja pronto. Dios sabe por qué hace las cosas. No hay mal que por bien no venga. Todo pasa por algo. No juzgues lo que la persona hizo o no hizo, sintió o no sintió. Usted no debió de haber hecho esto. No debería sentirse así. No toque a la persona si no está seguro de que eso sea bien recibido. Por eso siempre es adecuado preguntar. ¿Permites que te dé un abrazo? ¿Permites que coloque mi mano en tu hombro? Si existe una respuesta positiva, perfecto, lo haces, sin ser invasivo. Si la persona te dice que no, no toques a la persona porque eso puede generar que se rompa ese vínculo de empatía que se estaba generando. No se distraiga, no mire el reloj, no mire insistentemente hacia el otro lado. No se apresure a dar soluciones si la persona requiere ser escuchada. Si la persona quiere hablar, dejemos que la persona hable y no simplemente queremos dar opciones. ¿Ok? Y entonces nos dice, entonces está mal que toquemos el hombro de la persona, gracias. Si nosotros tenemos un vínculo emocional, si conocemos a la persona, si ya hay un contacto de por medio, porque es mi prima, mi amigo, mi pareja, mi hermano, pues normal que podamos tocar el hombro. Si no existe un vínculo previo, no podemos tocar una persona hasta que no haya una autorización previa, porque podemos ser intrusivos con la persona y podemos ser muy evasivos. Entonces, por consiguiente, se le pregunta, ¿me permites tocar tu hombro? Si la persona dice sí, perfecto, coloco mi mano en el hombro y tampoco le voy a dar las palmadotas ni le voy a estar apretando el brazo. Coloco en la mano y simplemente asiento con ella cada que me esté comentando una situación que está viviendo. Si la persona me dice no, no me toques o simplemente mueve la cabeza diciendo que no, evitemos justamente que eso ocurra, porque entonces lo único que vamos a propiciar, les vuelvo a reiterar, es que se rompa ese vínculo de confianza que se empezó a generar por la empatía con la persona, porque vamos a ser invasivos. ¿De acuerdo? Y nos dice aquí otro de los ciertos consejos que nos pueden dar al momento del acompañamiento. Enfocarse en el problema, valorar áreas más afectadas. Hay que tratar de valorar qué es lo que le está dañando más a la persona para tratar de enfocarnos en ese dolor que está sintiendo. Si en el momento es un dolor físico, ahorita lo emocional no me interesa.
Lo emocional lo dejo a un lado y nos preocupamos por lo físico, porque se me va a desmayar, porque le puede dar algún colapso, etcétera, etcétera. Vamos a tener que valorar las áreas afectadas en el momento. Si la persona, entre comillas, físicamente está bien, perfecto. Hacemos un acompañamiento emocional en el escucha activa. Si la persona está, es que no puedo respirar, es que me duele mucho el pecho, es que me voy a desmayar, no me voy a sentar y decir, a ver, platícame, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando? No, trato mejor la parte física en ese momento y después apoyamos en el otro contexto. Identificar la pérdida, no confrontar o interpretar lo que hemos comentado. Hay que dejar de estar confrontando, juzgando y criticando y enfrentando las ideologías de las personas. Motivarlo para que sea más propositivo y aferrarlo al deseo de la vida. Es importante que al momento que nosotros vamos a desarrollar un acompañamiento emocional de la persona en el duelo, tenemos que tratar de motivarlo a reconocer la vida que tiene y a que pueda aferrarse a esa vida. Porque en el momento del duelo que vivimos por una crisis, la solución más factible y la solución más correcta para las personas que viven el duelo es el hecho de decir, no quiero seguir viviendo, no quiero estar sintiendo esto, mejor me hubiera muerto yo, mejor debería de estar sufriendo yo en lugar de sufrir la otra persona. Y entonces el acompañamiento nos dice, motiva para que la persona empiece a aferrarse a la vida y empiece a aferrarse a lo que está viviendo. ¿Ok? Nos dice aquí, ¿cómo se motiva? ¿Cómo se va a motivar una persona? Pues justamente tratando de hacerle ver que la vida que tiene aún sigue estando enfrente, que lo que está viviendo es normal, pero que eso que está viviendo lo va a enfrentar y que va a lograr salir de la mejor manera posible de esto. Tratar de hacerle ver a la persona que tiene más motivos por los cuales estar viviendo. Si hay una pérdida de un suceso, es complicado. Vamos a tener muy en claro que no porque yo le digo, si se murió el hijo de una persona y tiene 3 hijos más, no porque se le diga que tiene otros 3 hijos y que el que se le murió, pues ya se le murió, pero tiene que enfocarse en los otros 3, lo va a hacer. No, en ese momento no, porque estamos minimizando el dolor de la persona. Pero la persona tiene que darse cuenta en el momento de la adaptabilidad que tiene más por qué tiene que seguir viviendo, porque tiene más motivos para seguir enfrentando las situaciones. Hay que tratar de ayudar a la persona que encuentre acciones, a que encuentre hobbies, a que encuentre algunas de las formas para poder llevar a cabo la vida. Ya sea, normalmente muchos lo dicen, que ponga un negocio, que haga ejercicio, que haga alguna actividad, que empiece un hobby. Empezamos a tener acciones en las cuales nos empezamos a aferrar a la vida y que por muy loco que suene, que la persona de repente diga, me voy a poner mi negocio y va a ser un puestecito de chetos, y por mucho que uno diga, ay, no manches, y uno se empieza a reír, no minimicemos lo que la persona está intentando hacer para enfrentar el duelo que está viviendo. Apoyemos, motivemos. Si su puestecito funciona y el puestecito crece, bravo, le funcionó para enfrentar lo que está viviendo. Si no, perfecto, no funciona y ahora intente encontrar algo distinto a lo cual tenga que aferrarse para intentar reconocer que la vida que está viviendo aún vale y aún merece ser vivida. ¿Ok? Nos dicen, de manera muy rápida, ya casi para terminar, hay un protocolo que es el protocolo de Bookman. Y este protocolo sirve para comunicar malas noticias sobre enfermedades de manera directa. Este es un protocolo enfocado para en el momento en el que tenemos que dar una mala noticia sobre alguna enfermedad, ya seamos personal de salud o ya seamos personas que están fuera de este contexto, pero que tenemos que dar esa mala información, comunicar esa mala noticia. Y nos lo dice justamente el protocolo de Bookman. Va a estar dividido en 6 etapas diferentes. La primera de ellas es la preparación de la entrevista. ¿Qué implica esa preparación? Pues debemos de estar claros y conscientes de que podemos hacer lo que vamos a hacer, que nos sentimos capaces de tener que transmitir una información,
Debemos de conocer la información que vamos a transmitir y debemos de tener la mayor información completa para que en el momento en el que se comparta la información van a surgir muchas dudas, muchos cuestionamientos. La persona no va a estar consciente de lo que está viviendo, pues nosotros tenemos que tratar de darle ese lineamiento, conociendo lo más que se pueda de la información que vamos a transmitir. ¿Qué sabe el paciente? Debemos de indagar en qué sabe el paciente sobre las enfermedades. Si la persona se le va a decir que tiene cáncer, bueno, perfecto. ¿Qué conoces del cáncer? ¿Qué opinión tienes del cáncer? ¿Consideras que una persona con cáncer puede tratarse, puede sobrevivir, puede enfrentarlo? ¿Qué procedimientos conoces? Hay que tratar de indagar sobre cuánto conoce la persona sobre la información que se le va a transmitir, porque eso va a generar justamente que si conoce una buena información, va a tratar de tener un mayor y un mejor entendimiento. El dolor y el duelo no va a minimizarse, pero podemos llegar a comprenderlo más fácilmente a que si no tenemos un conocimiento previo de las cosas. Nos dice, ¿qué quiere y qué quiere saber? ¿Ok? Siempre hay que es ese comodín como lo dice aquí. ¿Qué le gustaría saber sobre su enfermedad? ¿Le gustaría conocer todos los detalles? ¿Les gustaría conocer los tratamientos? Son preguntas que ayudan a que la información que está recibiendo una persona se pueda hacer muchísimo más amplia y podamos tener un panorama más amplio y completo. Compartir siempre la información, evitar, como lo veíamos, tecnicismos, lenguajes inapropiados, hay que ser lo más sencillos posibles al momento de transmitir la información. Identificar, aceptar y responder las reacciones. Debemos de entender que cuando se va a dar una mala noticia, la persona va a vivir un suceso de crisis que va a generar un duelo. Entonces debemos de estar conscientes que la persona puede reaccionar llorando, gritando, enojándose, puede caer en un estado de shock, que no va a poder hablar y reaccionar. Tenemos que tener muy en claro todas las diferentes reacciones que puede tener una persona ante un suceso de crisis. Resumen y planifica el seguimiento. Después de haber hecho toda la información, después de haber dicho todo, de enfrentar todo, hagamos un cierto resumen lo más breve posible para darnos cuenta que la persona, entre comillas, no emocional, pero sí por lo menos cognitivamente está consciente de lo que se les está transmitiendo y de lo que está viviendo. ¿Ok? Como les repito, este protocolo de Bookman justamente, pues bueno, funciona para poder comunicar malas noticias diseñadas netamente hacia pacientes con enfermedades, con algunas patologías, con algunas cuestiones que funcionan en un contexto médico, en un contexto de salud, o bueno, si nos toca a nosotros de repente tener que compartir una información, pues bueno, tratar de hacerla lo más adecuada posible, ¿ok? Y bueno, para terminar esta parte, justamente dentro del acompañamiento emocional de la crisis que se vive por el duelo, hay muchos consejos que podemos llevar a cabo. Y una de ellas son técnicas que van a funcionar como relajación para las personas. Algunas de esas técnicas, pues bueno, son técnicas de relajaciones musculares. Y esas técnicas de relajaciones musculares nos dicen que ante un suceso de crisis en el duelo, el que está sufriendo el duelo y el que está llevando a cabo el acompañamiento está sufriendo una acumulación de emociones gigantesca. Entonces, todos tenemos que tratar de soltar lo que estamos viviendo. Tenemos que tratar de liberar la presión que vivimos, el que lo está sintiendo y el que está acompañando. Entonces nos dice, mediante momentos óptimos para realizar justamente esta técnica, pues el mediodía o la noche. Y justamente nos dice que debemos que hacer una contracción o tensión muscular de alguna de nuestras partes de nuestro cuerpo. Un ejemplo, como lo dice aquí, levantamos las manos y las tensamos fuertemente durante 5 o 7 segundos y las mantenemos tensas y durante 30 y 40 segundos soltamos las manos de golpe y dejamos que nuestras manos sean libres para poder liberar esa tensión acumulada que estábamos teniendo en esta tensión de brazos. La soltamos,
durante 30 y 40 segundos y lo hacemos de 3 a 4 repeticiones. Después con los pies, con los tobillos, con las manos, con el cuello, pero siempre hay que tener mucho cuidado de no lastimarnos o contracturarnos. Eso ayuda mucho justamente para la relajación muscular en el momento de una crisis que se está viviendo, porque nuestro cuerpo se tensa demasiado por la cuestión y la carga emocional y requiere ser liberada. Y otra de las técnicas que normalmente nos recomiendan es la respiración diafragmática, ¿ok? Y nos dice aquí que es importante que haya una respiración que sea nasal y que nos dice, coloca una mano justamente, la mano derecha sobre nuestro pecho y la mano izquierda sobre el diafragma. Y nosotros tenemos que inhalar con la nariz. Nos dice aquí durante 3 segundos inhalamos y tratamos de que el aire que acabamos de inhalar, el oxígeno, no se quede aquí, sino se vaya a nuestro diafragma. Por eso lo importante es que el movimiento no sea en la mano del pecho, sino el movimiento de subir y bajar sea justamente en el diafragma, porque necesitamos que el aire que estamos respirando se vaya directamente a nuestro diafragma para que sea una respiración adecuada ante el suceso de crisis. No se trata de respirar y mantenerlo aquí, no, es una respiración profunda donde el aire se quede en el diafragma y lo vamos a soltar. Y lo dice aquí, 3 segundos de inspiración, 3 segundos vamos a mantener el aire dentro, 3 segundos lo vamos a soltar. Nos lo recomiendan que también lo soltemos por la nariz, no por la boca, y lo vamos a repetir durante 5 minutos para que podamos liberar esa crisis emocional que estamos viviendo. Le reitero, aquellos que la están viviendo y aquellos que están acompañando en esta crisis. ¿Ok? Son algunos de esos tips de consejos de relajación que nos dan ante estas situaciones. La cuestión de tratar de liberar la tensión muscular de nuestro cuerpo y la respiración que nos va a ayudar siempre a tratar de controlar cualquier crisis emocional que estemos viviendo en el momento. ¿Ok? Bueno, en este contexto, vamos a ver. Ok, muchísimas gracias. Dice, ¿tú qué pasa cuando te dicen, tú no sabes porque nunca lo has pasado? Tú no sabes nada. Ok, en el momento que una persona te está diciendo que tú no sabes, es porque previamente tú intentaste mostrar que sabías lo que la persona sentía o intentaste mostrarle que estabas entendiendo lo que sentía y no es así. Nosotros, si no lo estamos viviendo, si nosotros no es el suceso que nosotros tenemos presente, no lo entendemos. Tal vez la persona perdió a su hijo y tú hace 2 años también perdiste a tu hijo. Al final de la línea no lo entiendes, porque lo que tú sentiste fue tu dolor, fue tu duelo y fue tu proceso emocional. ¿Por qué? Porque tú tienes tu propia personalidad y tu propia construcción emocional. La persona que lo está viviendo ahora es totalmente diferente. Y así sea un día, un mes o un año, los momentos y las épocas cambian. Porque aquellos que perdimos un ser querido antes de la pandemia de COVID, fue un duelo totalmente diferente al que están viviendo hoy por hoy las personas que pierden familiares en esta lucha de la pandemia. Podemos decir, los dos perdimos a un padre, pero cada uno lo perdió en contextos distintos y los duelos son diferentes. ¿Ok? Nos dice, este protocolo aplica cuando personal de ambulancia llama por teléfono a familiares de pacientes. Sí, también puede funcionar. Este tipo de protocolos funcionan. Dentro del contexto de los primeros auxilios psicológicos para psicología de emergencias, hay distintos protocolos. Tenemos protocolos que van a apoyar justamente a la intervención emocional y tenemos protocolos como el que comentábamos aquí para la asistencia emocional en el contexto telefónico, ¿ok? Para ello, pues bueno, son temas totalmente muchísimo más amplios, son protocolos más grandes que requieren un mayor estudio y complejidad en esta situación, ¿ok? Estos temas que nosotros estamos viendo, pues bueno, son temas que de manera directa están enfocadas para que la mayoría de nosotros
seamos personal de salud, no lo seamos. Cualquier persona que tenga este conocimiento, podamos tratar de ayudar en una situación de acompañamiento emocional en nuestra casa, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Si somos personal de salud, personal educativo, pues bueno, también lo podemos llevar a cabo en un contexto. ¿Son más amplios, más complicados? Sí, pero el conocimiento siempre es bueno en cada uno de los panoramas. ¿Ok? Bueno, en este momento ya para terminar, ¿alguna duda, algo que quieran compartir, alguna pregunta, algo que les surja? Vamos a ver, aquí nos dice, todos vivimos de diferentes maneras un duelo, aunque sea el mismo difunto en este caso. Justamente, puede ser el papá, y el papá falleció, mamá va a vivir un duelo, hijo vive un duelo, hija vive un duelo, la abuelita, mamá del señor que falleció vive otro duelo, cada uno vive sus duelos distintos, ningún duelo es igual y ningún duelo se va a tener que procesar de la misma manera. Cada emoción, cada duelo y cada construcción social que tengamos los individuos es única. Por eso les reitero lo que les decía en un principio. En el contexto emocional, cada situación o cada caso se individualiza, ¿ok? Y cada uno es independiente. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, se trata de compartir la información que podamos para que podamos tener siempre lo más amplio el conocimiento, sobre todo en esos contextos emocionales que, como decíamos en un principio, normalmente pasan en un segundo término o no nos percatamos de lo que se está viviendo. Del protocolo de Buchmann, ¿cómo lo aplicamos en la muerte para decir que alguien ya falleció o solo es para situaciones de enfermedades? El protocolo de Buchmann está enfocado de manera directa a situaciones de enfermedades que se tienen que comunicar. En una situación de el poder dar o transmitir una información de una muerte, ya sea repentina, una muerte por enfermedad o una muerte por suceso, hay otros protocolos que pueden apoyarnos. Si la institución, si en este caso Quest nos permite, sería bueno que en una futura sesión podamos ver justamente un protocolo que nos ayude a poder transmitir esta información. ¿Ok? De nada, gracias a ustedes por estar aquí. Excelente tema y felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros, por haber estado una sesión más con el Centro Universitario de Educación y Salud y Humanidades CUES, conmigo, con su servidor. Y bueno, ustedes saben perfectamente que la institución está impartiendo estas sesiones de manera gratuita para que podamos conocer muchísimos más temas. Son temas variados. Tenemos temas desde el contexto emocional, temas en el contexto prehospitalario, en las situaciones de salud, en los temas de convivencia social. Tenemos muchos temas. Y entonces, pues bueno, les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo, el haber estado con la institución. Muy bien explicado, gracias a ustedes, muchas felicidades, gracias, excelente tema, gracias, profe. Al contrario, gracias a ustedes, a los alumnos que he tenido, a toda la gente externa que está conociendo estas sesiones, gracias por haber estado con nosotros, por compartir este tipo de temas. Y bueno, no sé si haya alguien todavía aquí del Centro Universitario de CUES que tenga que dar alguna indicación. Sí, profesor, muchas gracias por acompañarnos y esperamos realmente que nos puedan acompañar en la siguiente sesión, tanto de usted como de los demás ponentes, y claro, con todo gusto, damos nuevas fechas para que podamos continuar con el tema y pueda impartir los protocolos psicológicos para que se ahonde un poquito más en este tema y pueda ser de gran utilidad tanto para nuestra comunidad como para todos los que nos escuchen. Le agradezco su gran participación y de igual forma les recuerdo la próxima fecha de nuestra sesión, que es dentro de 2 días, el jueves 30 de septiembre del 2021, con el tema de intervenciones iniciales de la reanimación neonatal impartido por el doctor Ricardo Castillo Zavala. Esperamos contar con ustedes. De igual forma, por el grupo de sesiones CUES, les compartimos el flyer con las demás fechas, tanto de los temas psicológicos con el profesor Carlos Tinoco, como con el profesor Jean-Paul Martínez. Esperamos que puedan acompañarnos.
Ok, doctora, perdón que la interrumpa rápidamente. Aquí en el grupo en el chat de la sesión están preguntando que cómo pueden obtener la constancia. No sé si me podría apoyar, por favor, compartiendo el número de WhatsApp donde te tienen que comunicar para solicitarla, por favor. Claro, con todo gusto. Bueno, les comento, les voy a proporcionar a través del chat de aquí el link de acceso para el grupo de sesiones de nuestra universidad. Si es la primera vez que nos acompañan, se pueden unir a este enlace para tener mayor comunicación de las fechas. Se los dejo de una vez. Denme un segundito. Ahí está ese link. Pues dando clic a ese link pueden acceder al grupo de WhatsApp. Dentro de ese grupo nos encontramos los administradores, que son los números con los que pueden solicitar la constancia. De igual forma, se los dicto por este medio y se los escribo en un momento en el grupo de WhatsApp. Para poder solicitar la constancia, esta tiene un costo adicional. La sesión es gratuita, pero la constancia tiene un costo adicional, ¿sale? Entonces, en caso de requerir la constancia, nosotros tenemos registro del nombre de usuario con el que ustedes ingresaron el día de hoy. Lo único que tienen que hacer es enviarnos, por favor, su nombre completo, correctamente escrito, para que nosotros coloquemos en la constancia, tal cual nos lo envían ustedes. Su correo electrónico, que es el medio por el cual les va a llegar la constancia, y su CURP. Verifiquen por favor que el CURP sea correcto, dado que algunas constancias van protegidas y la forma de poderla abrir el archivo es la contraseña es su CURP. Entonces, por favor, verifiquen que toda la información esté correctamente bien escrita. De igual forma, nos tienen que enviar el comprobante de su pago para toda la comunidad QUESH, alumnos, egresados, docentes y trabajadores. Tiene un costo de 100 pesos la constancia. Para el público en general, para externos, tendría un costo de 150 pesos, por favor. Les comparto los números a los que pueden solicitar la constancia. El primer número es 55 76 30 01 52. Lo repito una vez más. 55 76 30 01 52.